Saludos, la doctora Lisbel Correa Suárez por aquí y en esta ocasión presentando el tema de la idea a la publicación, explorando el proceso de investigación académica. En este video les voy a compartir mi conceptualización de ese acto de investigar, desde la concepción hasta la publicación de sus resultados, pero compartiendo con ustedes algunas recomendaciones para poder ejecutar este proceso sin mayor dificultad. Además, proponiendo algunos pasos sencillos para llevar a cabo ese planteamiento del problema con seguridad, proporcionando también de la mano consejos prácticos hasta considerar la importancia de su divulgación en revistas, conferencias o a través de documentos específicos, los tal llamados la tesis o la disertación. Espero que esta información sea ideal para cualquier estudiante graduado o académico que esté a punto de realizar una investigación. Es de esperarse que ese proceso de investigación, o más aún, de identificar un problema, una idea de investigación, sea uno bastante difícil, mayormente para aquellos que no están acostumbrados o simplemente no tienen experiencia en el desarrollo de investigaciones. Cuando se trata de personas como ustedes también, estudiantes graduados que están en el proceso de convertirse en investigadores formales. Pero de eso se trata, es descubrir lo desconocido a través de la investigación. Así como la investigación es un proceso de descubrimiento, también lo es esa identificación y proposición inicial de una investigación que sea viable, necesaria, útil y sobre todo innovadora. Pero para que cuente con esos rasgos, debe ser un acto cíclico y continuo, en el que la repetición y el refinamiento sean fundamentales para su perfeccionamiento. Entonces, como resultado, esa acción de investigar debe resultar en algo. En opinión de Creswell, uno de los que ha desarrollado varios libros acerca de la investigación académica, un conocimiento o una solución concreta de un problema. Es esa acción concreta de investigar. Lo que significa es que esa investigación no debe llevarse a cabo por mera curiosidad o limitarse únicamente a la curiosidad sobre algo, sino con el propósito de abordar preguntas significativas y resolver problemas reales y concretos latentes en un campo específico. Por lo tanto, debe generar conocimiento nuevo como resultado de esa acumulación de la curiosidad por un tema, pero que lleva a esa materialización o matización de un fenómeno complejo que aún no logramos comprender del todo. En segundo lugar, nos mueve a un rumbo o a un ejercicio reflexivo pero crítico, desafiando en estos casos ideas preconcebidas sobre algo o algún asunto, llevándonos a esa consideración de otras posibilidades que nunca antes vistas o que simplemente fueron pasadas por alto por algunos colegas dentro del campo. Pero mayor aún, nos lleva también a solucionar un problema o enfrentar un desafío latente y consistente que no se ha logrado enfrentar del todo. Básicamente con esos datos que genera la investigación para respaldar nuestras teorías o simplemente ayudarnos a tomar decisiones o ir más allá con el diseño y la implementación de estrategias que llevarán a la aplicación concreta de esas propuestas que darán paso a la solución real de ese problema. Para poder llevar a cabo una investigación exitosamente, se requieren realizar 5 pasos básicos, pero no nos limitamos a ellos. Por ejemplo, definición clara del problema o pregunta de investigación. En segundo lugar,
revisión y reflexión crítica. Tercer lugar, planificación y diseño metodológico. Cuarto, recolección y análisis de datos. 5. Documentación y divulgación. Estos pasos los voy a estar explicando ahora detenidamente. Voy a iniciar con el análisis del primer paso y, a mi juicio, el más importante, que es la definición clara del problema o, en algunos casos, pudiese ser una pregunta de investigación. Como les dije anteriormente, esa acción de definir un problema concreto de investigación es uno de los pasos fundamentales y cruciales y tal vez el más difícil. Un asunto es tener un interés de investigación y otro es poder determinar que en efecto ese asunto que le interesa es un problema de conocimiento. En este caso, en palabras sencillas, un problema de investigación es un problema del conocimiento existente sobre algo. En otras palabras, es determinar o identificar si en efecto hace falta un conocimiento específico respecto a ese fenómeno. Como también se trata de determinar si ese conocimiento que se ha generado es suficiente o más aún, también determinar si lo que existe no es suficiente para poder proponer soluciones teóricas o prácticas o proveer datos empíricos que expliquen mejor ese problema o fenómeno. Entonces, ¿cómo defines, cómo das con ese problema? Bueno, el poder definir un problema en ocasiones es el resultado de una exposición a la literatura, que en ocasiones te puede permitir determinar cuál es la necesidad o el vacío del conocimiento existente del cuerpo de artículos científicos o investigaciones relacionadas a un tema en particular. Pero en ocasiones son problemas latentes en un contexto bajo una población o que afecta a una población en particular. O como también pueden hacer a base de la curiosidad sobre el efecto del impacto de algo. En pantalla también les voy a compartir 5 acciones concretas a través de las cuales se puede definir un problema de investigación. En primer lugar, tenemos esa identificación del área de interés y línea de investigación. Habíamos comentado que la investigación puede partir de un interés personal del individuo. Así que en este caso, si usted tiene un interés particular y ya está previamente definido bajo una línea de investigación, dentro de allí usted podría identificar cuál es la tendencia de las investigaciones que se han desarrollado que estén alineadas a esa área de interés o línea de investigación. De ahí entonces usted puede partir a analizar esos artículos científicos y ver qué recomendaciones proveen los investigadores en este caso para dar continuidad o dirección a las futuras investigaciones. Otro aspecto también es la formulación de una pregunta, ¿verdad? Una investigación puede partir de la proposición de una pregunta general de investigación. De la misma forma, la revisión de la literatura relacionada, ¿verdad? Como igual les mencioné en el primer punto, existen ya establecidas unas líneas de investigación por diferentes investigadores o propuestas por instituciones por campo de especialización, que dentro de allí se hace una compilación de diferentes investigaciones relacionadas a esas áreas temáticas o esa línea. Así que luego de revisar esa literatura relacionada es que podemos entonces determinar si existe alguna laguna o algún vacío existencial en ese cuerpo de conocimiento existente respecto a un tema en particular. Otro aspecto puede ser el que simplemente queramos desarrollar una investigación porque queremos lograr unos objetivos específicos. Por ejemplo, aumentar la retención estudiantil, específicamente en los cursos a distancia del programa de educación general.
Finalmente, como punto 5, es dar continuidad a una investigación. En muchas ocasiones los investigadores al final, cuando establecen sus conclusiones, presentan sus recomendaciones, hacen descripciones puntuales de temas específicos que deben abordar las investigaciones futuras. Y esto es algo importante y que podemos prestar atención y que nos puede servir para poder entonces establecer una buena idea de investigación. Ahora, usualmente toda investigación inicia con ese planteamiento de un problema o de conocimiento. Esto nace como resultado de esa exploración del contexto, del tema general, como también esa línea de investigación o área temática. Entonces se comienza investigando el contexto general del tema de interés para entonces tener una visión amplia del campo y comprender las áreas que necesitan atención. Por ejemplo, puedes leer artículos, como les mencioné, informes, estudios previos relacionados con un tema de interés particular. También puedes identificar una brecha o necesidad específica como resultado de la exposición a esa literatura relacionada. Así que en ese caso, dentro del contexto general, puedes determinar qué no ha sido suficientemente investigado o resuelto. Esto lo puedes lograr como el resultado del análisis de un cuerpo de literatura existente para encontrar esas áreas que no han sido exploradas con profundidad o problemas que simplemente permanecen sin resolver. En este caso, debes prestar atención a esas recomendaciones, como le mencioné, para futuras investigaciones y a los problemas mencionados por los investigadores en esas áreas de discusión y conclusión. Allí puedes dar con un tema exacto que dará paso a la proposición de tu investigación. En tercer lugar, tenemos también lo que es la formulación del problema de investigación. ¿Cómo lo haces? Definiendo el problema de investigación de manera clara y precisa, centrándote en este caso en esa brecha o necesidad específica que has identificado. Recuerda, el problema debe ser específico, relevante y factible de investigar. Por eso es recomendable que redactes una declaración del problema que resuma ese tema central, el contexto en el que surge el problema. No en todo momento el problema afecta a la humanidad, sino que ocurre en un lugar específico y con una población específica. Y también es importante dentro de este proceso establecer por qué es importante abordarlo en este momento. Así que asegúrate de que está claramente formulado y sea comprensible, más que incluya datos concretos que pueda evidenciar su existencia. En cuarto lugar, refina el problema con preguntas clave, ¿verdad? Y esto en términos del desarrollo de preguntas claves de investigación lo vamos a estar discutiendo más adelante. No obstante, el desarrollo de preguntas de investigación es importante de inicio para desglosar el problema en aspectos más manejables y específicos. Así que estas preguntas guiarán el enfoque de la investigación y también nos va a ayudar a dar forma al estudio. Una acción concreta es la elaboración de preguntas que se centren en diferentes facetas del problema, ¿verdad? Esto, como les dije, lo vamos a analizar un poco más adelante, pero antes y en esa línea, ¿verdad? Asegúrate de que estas preguntas sean claras, específicas y orientadas a obtener respuestas que te ayuden a resolver el problema definido. Ahora, como último y no único paso, está lo que es la justificación de la importancia del problema. Explica por qué es importante investigar el problema y cuál es su relevancia en el campo de estudio. Habíamos mencionado al inicio que un aspecto importante de una investigación es su importancia y su aportación al campo de estudio. Así que
aquí es muy importante destacar su relevancia también, tanto como para el campo de estudio como para la práctica profesional. Por esto debes argumentar cómo tu investigación contribuirá al conocimiento existente, también cómo podrá tal vez resolver un desafío práctico en el caso de que sea una investigación aplicada, o tendrá un impacto significativo en la comunidad o en el campo de estudio en términos de fortalecer ese conocimiento existente sobre un tema en particular. Esto para caso de las investigaciones teóricas. Con lo anterior doy paso a presentar esa segunda acción concreta para el desarrollo de una investigación exitosa. Y está lo que es el desarrollo o la realización de una revisión y reflexión crítica de la literatura existente. Es ir en búsqueda de conocer qué se ha hecho o qué falta por hacer. La revisión de la literatura ayuda a detectar principalmente esas áreas donde la investigación, como les dije anteriormente, no ha abordado preguntas claves que han dejado aspectos, en algunos casos, sin resolver. Entonces, ya con ese interés, un área temática en mente, procedes a la exposición del cuerpo de la literatura. Y la única forma de identificar ese vacío en la literatura, en otras palabras, esa área o ese tema que no ha sido suficientemente investigado o que carece de evidencia empírica, es a través de la exposición de literatura. No es suficiente identificar un vacío en la literatura simplemente exponiéndote a 5, 10 o una cantidad mínima de investigaciones relacionadas. Es muy importante leer varios estudios que te permitan establecer o tener un punto de partida de los antecedentes, que es qué se ha hecho relacionado a ese tema que me interesa en términos del desarrollo de una investigación. Así que al identificar ese vacío en la literatura, puedes entonces generar una investigación que aporte nuevos conocimientos o simplemente solucionen un problema real existente en el campo, lo que va a aumentar a su vez el impacto de los resultados obtenidos. Aquí en pantalla les muestro un ejemplo en el caso del campo de la educación a distancia, cómo las áreas temáticas han ido en evolución y cómo muchos investigadores han realizado estudios para poder determinar esa línea de investigación actual relacionada al campo, pero también añadir áreas temáticas dentro de las líneas de investigaciones para así orientar las investigaciones futuras. Así que aquí vemos en pantalla un ejemplo concreto en cuanto a esa evolución temática en el campo de la educación a distancia. Pueden observar que para el siglo XX el foco principal era motivar estudios donde se pudieran proponer filosofías, teorías y modelos que sirvieran de apoyo para su implementación. Por eso pueden notar áreas asociadas a las prácticas, los procedimientos, las políticas, la implementación, hasta las problemáticas que pudiera representar algún medio tecnológico utilizado para su devolución. Partiendo de que en ese momento las prácticas de la educación a distancia daban inicio y se desconocía su operacionalización y su efecto. Por lo tanto, muchas de las investigaciones eran más con enfoque teórico para poder comprender un fenómeno y para poder explicar cómo debía ser implementada y desarrollada la educación a distancia y qué elementos debían ser considerados y qué importancia tenían los actores dentro del proceso. En cambio, ya para el siglo XXI, el foco mayor no estaba ya en los actores, en la práctica o el asunto geográfico de la distancia, ya que la tecnología ofreció medios para la interacción y la interactividad, sino que vemos cómo la orientación va hacia investigaciones
que resalten o estudien aspectos fundamentales, como por ejemplo la equidad, la accesibilidad, la cooperación entre instituciones, el asunto de la internacionalización, acreditaciones, control de calidad y sobre todo la sustentabilidad de la educación a distancia. Claro, ya la educación a distancia no se trataba de un medio, sino un modo formal de enseñanza aplicado a nivel global. Otro ejemplo también de dónde se pueden obtener tal vez ideas puntuales para proyectos de investigación, como también se pudieran identificar claramente nichos o vacíos existenciales de conocimiento en un campo específico, son los semilleros de investigación. Esto no necesariamente es algo que está muy practicado en algunas instituciones, pero sí se ha demostrado que aquellas que lo patrocinan y lo desarrollan, pues tienen grandes resultados en términos de crear grupos colaborativos que dentro de allí pueden estar estudiantes, facultad o académicos que trabajan juntos para explorar temas y desarrollar ideas de investigación, lo que facilita este proceso de proponer buenos temas de investigación o trabajos de investigación. Así que participar en estos grupos es una estrategia eficaz para poder definir ese problema de investigación, ya que permite intercambiar ideas entre colegas, identificar temas emergentes y también hasta cierto punto motivar el trabajo de investigación en colaboración, en búsqueda de proponer o ampliar ese conocimiento existente dentro de un campo o también dar solución a un problema real. Otro asunto que también les he mencionado es el prestar atención a las recomendaciones que se encuentran al final de artículos académicos, tesis o disertaciones ofrecidas por sus investigadores y que dentro de esto se sugieren buenas ideas de investigación o direcciones a el desarrollo de investigaciones dentro de un campo de especialización. Así que revisar estas secciones en estudios recientes es una excelente estrategia para definir ese problema de investigación, ya que identifican temas que aún no han sido suficientemente explorados o desarrollados, o que también dentro de este proceso el investigador ha identificado un vacío que no pudo ser atendido con los resultados de su investigación. Así que, ¿cuáles son los beneficios, verdad? Estas recomendaciones suelen estar basadas en ese estudio previo, lo que permite que esa investigación futura esté fundamentada ya en literatura existente y tenga relevancia dentro de ese campo. Un ejemplo les presento concreto en este artículo, que el estudio se centró en las experiencias de los maestros que enseñaron a alumnos o ejercieron la docencia en alumnos con discapacidad intelectual durante ese periodo de la pandemia a través de la educación a distancia. Entonces, una de las recomendaciones de los investigadores fue el determinar cuál de los métodos de trabajo y prácticas aprendidas durante la educación a distancia perduró después de este periodo investigativo y cómo cambia o si cambia a través del tiempo o el trabajo de estos maestros. Otro asunto también que destacaron como resultado es que la evaluación del nivel del impacto o el efecto de los recursos digitales específicos utilizados en este caso en la educación a distancia debe ser examinado con mayor profundidad para apoyar el aprendizaje de alumnos con discapacidad intelectual o con otras dificultades de aprendizaje. Así que aquí podemos ver un ejemplo concreto y de ahí cualquier persona que esté interesada en hacer un trabajo de investigación que relacione a esta población y esté integrado el aspecto del aprendizaje a distancia, pues es una buena oportunidad para desarrollar un buen trabajo de investigación. Con el problema de conocimiento en mente, entonces procedes a formular una pregunta. Y ya habíamos mencionado anteriormente que es importante que esta pregunta sea clara
y precisa. Así que la pregunta de investigación debe ser específica, enfocándose en ese problema concreto que ya pudiste identificar, que sea relevante y factible de investigar. Así que debe estar diseñada esa pregunta para guiar el estudio, asegurando que la respuesta contribuya al conocimiento existente o resuelva un problema en cuestión. Se sugiere con mucha frecuencia utilizar la taxonomía de Bloom para formular preguntas de investigación que permitan estructurar el pensamiento desde niveles más básicos como recordar y comprender hasta niveles más complejos como analizar, evaluar y crear. Todo va a depender de sus intereses y del enfoque de la investigación, así sea teórico o aplicado. Sabemos que entonces estos niveles más básicos o intermedios podrían fluctuar en aquellos que están enfocados en lo que es la comprensión, el conocimiento, desde también la aplicación al análisis de un conocimiento en particular. Ahora, si entonces lo que desea es hacer una intervención práctica, allí las preguntas deben ser dirigidas o deben fomentar lo que es la aplicación, el análisis, hasta la evaluación y creación de proposiciones aplicadas o prácticas para dar solución a ese problema o simplemente poder explicar con un poco más de profundidad un fenómeno y no quedarnos en esa mera descripción del fenómeno. Así que esta analogía o esta forma de percibir lo que es la forma en que se redactan buenas preguntas de investigación es la ideal para que, de acuerdo a dónde esté ubicado el tipo de investigación, así sea teórica o aplicada, en este caso, pueda entonces redactar una buena pregunta que sea específica y clara. Así que dentro de este proceso utiliza esta taxonomía para poder dirigir de manera clara y precisa la redacción de las preguntas, fomentando tanto el dominio, ¿verdad?, de lo que es el contenido o de conocimiento acerca de algo, como la aplicación crítica y creativa de ese conocimiento. Así que asegura que las investigaciones aborden entonces diferentes dimensiones del aprendizaje y también del pensamiento profundo. El paso número 3 implica la planificación y el diseño metodológico. Durante el proceso de revisión de la literatura existente, puedes identificar teorías relevantes, conceptos claves y también estudios previos que te sirvan de base o de guía para poder determinar tal vez la dirección del enfoque y el diseño de tu investigación. Pero no en todo caso tenemos estos marcos referenciales. Así que es muy importante conocer lo que conlleva el poder establecer o determinar la metodología de esa investigación. Un método de investigación, y a modo de repaso, se refiere al conjunto de procedimientos y técnicas sistemáticas que se utilizan básicamente para recopilar, analizar y interpretar datos, con el fin de dar respuesta a esas preguntas de investigación redactadas y propuestas o probar una hipótesis. Es la manera en que simplemente esa metodología, y en este caso puede incluir métodos cualitativos o cuantitativos, cumple con el propósito del estudio. Aquí te describo o sugiero algunos pasos ideales para seleccionar esa metodología perfecta para tu investigación. En el primer paso es importante que comprendas a fondo el problema o la pregunta central de tu investigación. Este proceso comienza con una distinción entre si el enfoque será teórico o aplicado. Así que es fundamental analizar y definir claramente el problema de investigación, desglosándolo en sus componentes más específicos. Al hacer esto, pregúntate si el problema
requiere una exploración detallada de conceptos, percepciones o fenómenos complejos, lo cual sugeriría un enfoque cualitativo. O si por el contrario se trata de medir y analizar variables específicas que podrían beneficiarse de un enfoque cuantitativo. Una vez que tengas claro el problema de investigación, el siguiente paso es determinar qué tipo de datos son necesarios para abordarlo. Si el objetivo es comprender experiencias o percepciones en profundidad, entonces los datos cualitativos serán más apropiados para estos casos. Métodos como por ejemplo entrevistas, análisis de contenido o grupos focales son opciones ideales. En cambio, si necesitas medir variables y probar hipótesis para generalizar los resultados, los datos entonces cuantitativos serán necesarios. En este caso, puedes optar por encuestas, experimentos o análisis estadísticos. Si el estudio se beneficiara de ambos enfoques, en este caso diseños mixtos, que combinen datos cualitativos y cuantitativos, entonces puedes hacer una selección de los más adecuados para efectos de esa combinación de metodología. Con el tipo de datos en mente, evalúa los recursos y las limitaciones que pueden afectar tu investigación. Considera aspectos como el tiempo, el presupuesto disponible y el acceso a los participantes o los datos. Las limitaciones éticas o prácticas también deben tenerse en cuenta, como la necesidad de obtener permisos para acceder a ciertos lugares o datos. Asegúrate de que cuentas con la viabilidad para recolectar los datos que necesitas. De hecho, es importante tener en cuenta y en mente que el proceso de la participación de tus participantes es voluntaria y eso lo debes tomar en cuenta. También, si no tienes acceso autorizado a un sitio de estudio o a los participantes adecuados o que cumplen con los criterios de inclusión, esto podría influir básicamente en tu capacidad de ejecutar el diseño elegido. En cuarto punto está el seleccionar el diseño metodológico. Así que finalmente, basándote en esa comprensión del problema específico, entonces damos paso al tipo de datos necesarios y los recursos disponibles que necesitas dentro de ese diseño metodológico seleccionado y más apropiado para tu estudio. Si tu investigación busca explorar fenómenos complejos o contextos específicos, entonces un diseño cualitativo, como un estudio de caso o entrevistas en profundidad, serían ideales. Para investigaciones que buscan medir variables o probar hipótesis, un diseño entonces cuantitativo, como encuestas o estudios experimentales, serían entonces los más apropiados. Si necesitas combinar en este caso datos cualitativos con la generalización de los datos cuantitativos, entonces el enfoque mixto en este caso sería el más conveniente, apropiado para tu investigación. Ahora, una vez selecciones esa metodología de la investigación, tendrás más dirección para la redacción del propósito, la formulación de las preguntas de investigación o las hipótesis y la selección de métodos y técnicas que te van a permitir recopilar datos para responder esas preguntas de manera efectiva o probar las hipótesis. Esto incluye decidir si se utilizarán enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos, como ya bien les mencioné anteriormente. Y también seleccionar efectivamente y correctamente esas herramientas para recolectar o recopilar y analizar los datos.
Un ejemplo concreto es que podemos suponer que quieres entonces investigar el impacto de las plataformas de aprendizaje en línea en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Primero, describes el propósito de la investigación, que podría ser evaluar o determinar en qué medida las plataformas afectan el rendimiento de los estudiantes. Luego, decides utilizar un enfoque cuantitativo y optas por una encuesta para recopilar los datos sobre el uso de la plataforma y las calificaciones de los estudiantes, seguido de un análisis estadístico para identificar esa correlación entre el uso de la plataforma y el rendimiento académico de los estudiantes. En todo ciclo de investigación deberás recopilar y analizar datos, así que para poder identificar ese vacío en el conocimiento existente en un área específica del campo, necesitas recopilar datos o información, como para también describir los resultados de una investigación una vez finalices su implementación. La recopilación y el análisis de los datos implica realizar una serie de acciones de manera sistemática, lo que significa que se requiere de la implementación y de la combinación de procesos, técnicas y hasta herramientas, dentro de ellas hasta tecnológicas, que faciliten y agilicen ese proceso. Así que en primer lugar es importante seleccionar ese método de recopilación de datos. Decide si vas a utilizar encuestas, entrevistas, observaciones, experimentos o revisión de documentos. Todo va a depender de tu enfoque metodológico y del tipo de datos que necesitas. Luego, desarrolla un instrumento. Por ejemplo, un cuestionario, la guía de preguntas para la entrevista o un protocolo de observación. En fin, debes asegurar ese proceso de validación y confiabilidad para la calidad del instrumento y la información que estás a punto de recopilar. Asimismo, también debes seleccionar el método de análisis. Para esto, un ejemplo es utilizar técnicas de análisis cualitativo como la codificación y el análisis temático para datos cualitativos en este caso, o técnicas estadísticas como análisis descriptivos e inferencial para datos cuantitativos. Como paso seguido, recopila los datos. En este caso, implementas el proceso de recopilación siguiendo el protocolo de investigación establecido. Así que en esta fase debes asegurarte de recopilar los datos de manera sistemática y consistente, respetando el aspecto ético y los derechos de los participantes. Una vez tienes los datos, codificas y estructuras. Para datos cualitativos, debes organizar la información en categorías o temas. Para datos cuantitativos, organizas los datos en hojas de cálculos o utiliza o apóyate en bases de datos que te permite esa codificación e interpretación de los datos a la luz de las variables. Con lo anterior superado, entonces puedes realizar el análisis. En este caso, lo llevas a cabo según el análisis ya descrito, según el método elegido. Entonces, puedes examinar patrones, relaciones y tendencias en los datos para obtener conclusiones. Esto es en los casos de métodos cuantitativos. Y finalmente, debes interpretar los resultados, que esto es la fase más fundamental dentro de tu investigación. Así que relaciona esos hallazgos con las preguntas de investigación o los objetivos o el propósito primordial del estudio. En este proceso debes retomar en ocasiones aspectos discutidos a través del planteamiento del problema de conocimiento, reflexionando a su vez
sobre cómo los resultados responden al problema de investigación. También debes discutir a la luz del contexto de la literatura existente y la descrita en tu escrito. Documentar, presentar y divulgar los resultados de una investigación es, en mi opinión, uno de los aspectos más cruciales del proceso. Es la única manera de compartir el conocimiento generado a través del estudio y ofrecer propuestas concretas que ayuden a otros a comprender o superar los problemas de investigación o del conocimiento. Además, este paso es fundamental para generar un impacto directo en la comunidad científica y profesional, promoviendo un avance en el campo y fomentando el debate y la colaboración, pero sobre todo la innovación a la hora de proponer trabajos futuros de investigación. Así que la difusión permite que otros investigadores profesionales y el público en general accedan a estos hallazgos, fomenten su validación, inicien un discurso basado en esos resultados y aportaciones del investigador, como también lo apliquen en otros estudios relacionados. Divulgar los resultados de una investigación es crucial tanto para estudiantes graduados como para expertos en un campo en particular. Este proceso valida y comparte el conocimiento que han generado, proporcionando nuevas expectativas o ampliando las existentes en su área de estudio. Así que un paso esencial para demostrar el rigor y el valor de esa investigación ante una comunidad académica es a través de la divulgación de la investigación. Así que en el caso de expertos en el campo, esta gestión se hace a través de publicaciones en revistas académicas o arbitradas y presentaciones en conferencias, lo que es fundamental para su desarrollo profesional y la difusión de los hallazgos del estudio. También compartir estos resultados permite que la comunidad científica, los profesionales del sector y el público en general tengan acceso a nuevos descubrimientos o conocimientos. Además, esto promueve también el debate, la crítica constructiva y la colaboración entre expertos, lo que genera avances significativos en diversas áreas del conocimiento dentro de un campo en particular. Asimismo, la divulgación impulsa la innovación al poner en evidencia nuevos descubrimientos, teorías y aplicaciones prácticas que influyen en el desarrollo de nuevas tecnologías, políticas y prácticas. Este impacto es clave para fomentar el crecimiento y la evolución continua en cualquier campo de estudio. Así que en resumen, divulgar los resultados asegura que la investigación tenga un impacto tangible y contribuya al avance global del conocimiento. A modo de cierre del contenido presentado, quiero dejarles con esta frase. En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido. Cierro cita. Y eso por conocer, yo le agregaría que lo podemos lograr a través de la investigación. Desde la idea inicial hasta la publicación, cada paso cuenta para enriquecer el conocimiento en tu campo y también contribuir al avance, en nuestro caso, de la educación, pero también de la ciencia. Así que gracias por acompañarme en este video y te animo a seguir explorando, investigando y compartiendo a futuro tus descubrimientos. Hasta la próxima.